Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana te damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión donde como siempre traemos recursos, técnicas, herramientas para hacerte crecer en tu práctica seria y ética de esta disciplina del coaching. Recuerda que puedes formar parte de la conversación, solo debes unirte a nuestro canal de Telegram. Allí puedes comentar y aportar a cada uno de los temas que tocamos en los episodios. Así es, y hoy traemos un tema denso, Carlos. Sí, aunque trataremos de quitar la neblina que hay en torno a eso. Hablamos de el poder generador del lenguaje. El lenguaje como generador de realidades. Veamos, vamos a ver esto. Comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Oye, es común escuchar eso de que el lenguaje crea realidades, de que tengamos cuidado con lo que decimos o cómo nos expresamos, porque eso puede generar cambios en nuestro entorno. En el ámbito del coaching se escucha mucho ese tipo de cosas, pero ¿cómo traducimos eso? ¿Con qué se come? ¿A qué se refiere alguien cuando dice que el lenguaje crea realidades? Porque no es como Aladino que dice unas palabras mágicas y aparece algo allí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Sí, fíjate, yo quisiera pues partir de la propuesta que hace el doctor Rafael Echeverría con relación al lenguaje como creador de las realidades, ¿no? De hecho, él plantea 6 dimensiones, al menos, que son afectadas por el lenguaje con base a su efecto creador de esta realidad. Y es importante pues destacar que Echeverría trae una propuesta filosófica del lenguaje basado en pues conocimientos previos, de hecho en textos de Humberto Maturana, en lo que es el constructivismo, y bueno, es parte de lo que ha sido esa propuesta bien interesante que ha esbozado en su libro de la ontología del lenguaje, donde pues ahí podemos ver el lenguaje desde el punto de vista filosófico más amplio y más denso también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te diría, partamos de ese enfoque de cómo esas 6 dimensiones se afectan con el lenguaje para ir comprendiendo de qué va esto. ¿Qué te parece? Sí, veamos a qué se refiere pues en la propuesta, en ese compendio que hace Rafael Echeverría en su libro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del lenguaje como generador de realidades? Bueno, entonces él plantea, como decía, 6 dimensiones de realidades que se afectan por el lenguaje. La primera dimensión es que el lenguaje genera identidad. O sea, nos definimos, o nuestra identidad se define por la forma en que hablamos, por la forma en que nos comunicamos, por el lenguaje, por cómo nos expresamos y cómo las personas perciben de nosotros esa expresión lingüística, verbal, comunicacional. De allí las personas se hacen una idea, un juicio, por decirlo de algún modo, de quiénes somos. Definen nuestra identidad por cómo nos escuchan. Seguramente quienes nos están escuchando en este momento a través del canal de YouTube o de los canales de audio, ya más o menos tienen una idea de quién es Carlos, quién es Alexis, con base a lo que decimos en estas emisiones, ¿no? Entonces, cómo el lenguaje genera identidad. Inclusive las cosas que nos decimos a nosotros mismos también nos van definiendo. Bueno, la otra dimensión es que se ve afectada por el lenguaje según esta propuesta, es que genera relaciones. Vemos que somos seres sociales y cómo nosotros interactuamos con el resto de las personas que hay en el mundo, pues a través del lenguaje. Y la siguiente, permite asumir compromisos. Tiene que ver con que justamente la forma en que nos relacionamos con las otras personas también nos permite generar compromisos para llevar a cabo proyectos, para llevar a cabo ideas de lo que sea. De hacer un emprendimiento tiene que ver con la forma en que expresamos lingüísticamente esa idea de generar ese emprendimiento y de cómo podemos comprometernos con otras personas para llevar a cabo el mismo, para trabajar, para colaborar en la consecución de un resultado. Entonces, ese resultado no es más que la realidad. Entonces, ¿cómo creamos la realidad a partir de un compromiso derivado del lenguaje? Sí. Y también tenemos que podemos a través del lenguaje producir futuros distintos.
Por allí vamos a enfocarnos más adelante un poco más en este aspecto en general que tiene que ver con esa generación de realidades diferentes de acuerdo a lo que expresamos. Pero en esencia, a través del lenguaje podemos presentar alternativas, podemos también escuchar las alternativas que traen las otras personas y en base a todo esto, pues tener escenarios distintos. Sí, un poco para ir en el orden, genera posibilidades lo que estás planteando, ¿no? De las alternativas. Me salté. Sí, genera posibilidades. Pero justamente lo que decía, cómo genera alternativas y opciones. Entonces, cuando no sabes, por ejemplo, hacia dónde ir, ¿cuál es la mejor forma? Expresarlo a través del lenguaje, conversarlo con alguien y cómo el lenguaje te va a abrir esas posibilidades. Sí. Y todo esto junto lleva a lo que planteabas. Producir futuros distintos. Quería saber si estabas pila. Eso era un test allí. Sí. Y pues esto ya es algo, pues una descripción realmente de cómo nos distinguimos como especie. Pues el mundo está impregnado de lenguaje. De donde hecho, nos movamos. Sí, Echeverría lo plantea como que somos seres lingüísticos, ¿no? Es parte de lo que nos define como seres humanos. Entonces todo nuestro mundo está lleno de lenguaje, está impregnado de lenguaje, lo describimos a través del lenguaje. Sí, según esta propuesta, lo que nos distingue como especie es el lenguaje. Hay otras propuestas distintas, pero recuerden que estamos enfocados acá en el compendio de teorías y propuestas que ha hecho Rafael Echeverría en ontología del lenguaje. Claro, ahora aterrizando un poco más estas ideas, Carlos, ¿cómo se puede generar una realidad con el lenguaje? Sí, fíjate, según esta línea de investigación, hablamos de que en lenguaje, independientemente del idioma que se esté empleando, sea japonés, sea chino, sea español, sea inglés, encontramos 3 actos lingüísticos básicos. Y esos actos lingüísticos son afirmaciones, declaraciones y promesas. Lo que está directamente asociado al tema de la creación de realidades a través del lenguaje son las declaraciones, y allí nos vamos a enfocar el día de hoy. Ya en episodios posteriores hablaremos de afirmaciones y promesas. Pero para entrar a hacer ya una distinción, claro. Cuando hablamos de afirmaciones, nos dice Echeverría que el lenguaje se está adaptando a lo que observa del mundo. Cuando hacemos una afirmación, esencialmente estamos haciendo una descripción de lo que observamos afuera. Podemos decir, esa camisa es negra, porque pues lo estoy observando, porque en esta comunidad o en esta sociedad donde nos movemos hemos llegado al consenso de que eso que vemos es un color y es negro. La palabra negro describe a este color. Entonces, eso es afirmación. Pero ahora, cuando nos movemos al campo de las declaraciones es distinto. Allí es la realidad o es el mundo lo que cambia de acuerdo a lo que yo expreso. Y es lo que comienza a generar confusión. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo cambia el mundo según yo diga una cosa o diga otra? Hay un acto que es muy conocido y que nos puede permitir entender de qué se trata esto. Es el acto de matrimonio. Matrimonio civil o religioso, no importa. Pero ¿qué es lo que hay en ese acto? Esencialmente 2 personas. Hasta ahora son 2, no sé si ahora se puede de a 3 o de a 4. Más adelante quizás. Bueno, pero ya que la audiencia nos lo diga. Pero esencialmente 2 personas que pues deciden hacer unión en matrimonio y una tercera persona que ejecuta esa acción de unirlos en matrimonio. Y una comunidad que observa ese acto. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede allí. Sí, de acuerdo. La persona que dirige la actividad, bien sea el sacerdote, el religioso o la autoridad civil, dice, los declaro marido y mujer. Bueno, aquí vemos un efecto también importante, ¿no? De que esa transformación se produce porque es una figura de autoridad. O sea, él dice, los declaro marido y mujer. Pero si cualquier persona se acerca y dice allí, yo lo declaro marido y mujer, no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto en la realidad. Claro. Pero por su figura de autoridad, al decir, los declaro marido y mujer, hay una afectación completa de la realidad. Ya la realidad es distinta para esas 2 personas a partir de esa declaración. Sí, para esas 2 personas y para su entorno. Todo su entorno, exactamente. Sí, pero entonces fíjate que hay lo importante para
una característica importante es el tema de la autoridad. Si yo emito una declaración, para que esa declaración realmente genere un cambio, yo tengo que tener la autoridad para hacer esa declaración y que la comunidad en la que yo me desenvuelvo acepte eso. O la otra forma es que yo tenga la capacidad de ejercer poder para hacer cumplir esa declaración. Un ejemplo claro, las declaraciones de independencia que se han dado. Sí. Si un país declara independencia, pues allí por lo general ejerce el poder militar para hacer valer esa declaración. O por ejemplo, cuando declaran un toque de queda. Claro. Quien lo declara es una figura de autoridad y tiene el poder, en este caso, un poder para hacer esa declaración y que afecta la realidad de todo un colectivo. Sí, y nos lleva a eso a lo otro, pues si la persona tiene la autoridad o el poder para hacer que se cumpla eso, entonces me lleva a que estas declaraciones pueden ser válidas o inválidas, de acuerdo a la autoridad que está asignada. Pero entonces lo importante es que yo digo algo, aceptamos eso, bien sea por autoridad o por poder, y viene lo otro, que entonces debemos comportarnos de forma consona con esa nueva realidad, con esa declaración que se ha hecho. Sí, aquí la distinción de autoridad no es solo que la persona le haya sido otorgada la autoridad, porque también está la autoridad que viene con la dignidad humana. Por ejemplo, en el mismo caso que pones, la pareja, una vez que le hacen la pregunta, ¿acepta como esposo? Y él dice sí. Acepto. ¿Qué autoridad tiene? No, tiene su dignidad humana. Está poniendo por delante su propia convicción. Y ese sí acepto va a cambiar su realidad. La realidad de la gente que los conoce. Y fíjate que habíamos quedado que no nos íbamos a meter con los 3 actos lingüísticos, sí. Pero ya hablamos de las afirmaciones, que de alguna manera describen el mundo. Estamos profundizando en lo que es las declaraciones como acto lingüístico principal para generar nuevas realidades. Pero cuando esa persona que se está casando dice sí, acepto, allí se está configurando lo que se llama una promesa. Uh-huh. Y la promesa es, pues bueno, lo que conocemos, ser fiel, estar juntos en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. Entonces, fíjate cómo sí, el lenguaje está inmerso en todo esto que es un acto muy común, como es la unión de 2 personas en matrimonio. Entonces, vemos, este es un ejemplo. Digamos que creo que todos podemos conocer lo que es un acto de matrimonio y nos permite ejemplificar pues las características principales que tienen las declaraciones. Como que tenemos que tener la autoridad o el poder para ejercerla, que tenemos que también comportarnos congruentemente con esa nueva realidad, que las declaraciones pueden ser válidas o inválidas. Uh-huh. Pero esto se ve en muchos otros campos. Si vamos a un juego de béisbol, el umpire dice que es foul, que es bola, que es strike, y pues un fútbol fuera de lugar, o fue gol o no fue gol. Entonces, o fue la mano de Dios. Imagínate sí. aquel famoso gol de Maradona, ¿no? La mano de Dios, donde una declaración allí que fue ese dictamen de un juez, del árbitro, pues del juego, cambió toda una realidad. Y esa era la autoridad máxima de esa actividad que se estaba dando allí. Exacto. Entonces, pues, ni modo. No fue la realidad justa, pero fue la realidad debido a la autoridad que tenía la persona que dictaminó que eso había sido un gol. Claro. Ahora, llevándolo más a lo personal, tiene que ver con la forma en que también genera realidad para nosotros mismos la forma en que nos hablamos, la forma en que hablamos con otra persona, lo que transmitimos. De allí que el lenguaje induce estados emocionales para uno mismo o para los demás. Cuando, por ejemplo, me levanto con desánimo y digo, no, es que hoy voy ando desanimado, hoy no sirvo para nada, hoy no valgo medio. Entonces ya de una vez estoy induciendo un estado emocional y seguramente va a determinar cómo me va a ir el resto del día. Sí. Igual, de igual modo, cuando hablo con otra persona y empiezo a descargarle quejas o a decirle, o le digo algo desagradable,
estoy generando un impacto emocional en esa persona. O que le digo algo agradable, veámoslo del lado positivo, genero un impacto emocional positivo en esa otra persona. Entonces, y eso crea una realidad distinta. Y puede generar futuros distintos. Si yo digo, por ejemplo, me asomo a mi ventana y veo y digo, declaro, mañana va a llover. Entonces, no, yo puedo decir también, mañana va a ser un día soleado. Entonces, mis actividades del día siguiente van a cambiar. Me voy a planificar en torno a la declaración que hice el día previo. Entonces, fíjense cómo pueden cambiar los escenarios de acuerdo a mis declaraciones. Yo puedo decir, este proyecto es muy difícil y yo voy a actuar en consecuencia. O por lo general este tipo de cosas me sale mal. Entonces son declaraciones que afectan nuestro compromiso y que generan realidades distintas. Bueno, en el acto lingüístico de la declaración, o la declaración como acto lingüístico, establece un tipo que es el del agradecimiento, la gratitud. Sí. ¿No? Y fíjate cómo se puede generar una realidad tan distinta solamente con ese acto. Veámoslo en el escenario, en el trabajo, medio laboral, donde alguien invirtió, tienes un colaborador que invirtió semanas haciendo un proyecto que tú vas a presentar, tú eres gerente y tú lo vas a presentar a la dirección y te trae el proyecto y tú lo agarras. Ok, hablamos más tarde. O, oye, gracias, qué bueno, cómo me has apoyado en esto, agradezco mucho tu apoyo. Cómo esas dos expresiones lingüísticas alteran o cambian la realidad de ese colaborador. Sí. La disposición de volverte a ayudar en el futuro, la disposición de seguir colaborando incluso contigo, con la organización, con la empresa. Puede cambiar completamente una realidad corporativa. Totalmente. Simplemente haber dado o no haber dado las gracias en el momento. Corporativa y personal, en casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Es fundamental. Y hablas de la gratitud, bueno, es una de las declaraciones fundamentales de la vida. Según esta propuesta, son una serie de declaraciones que son inherentes a la dignidad humana, que como simplemente, por simplemente existir, tenemos derecho a usar esas declaraciones, como la declaración de negación o decir que no. Tenemos derecho a decir que no. ¿Cuánto? Bueno, y vemos el otro ejemplo. ¿Cuánto puede alterar la realidad simplemente decir que no a algo? Claro. Declaración de aceptación, tenemos también derecho a decir que sí a lo que consideremos pertinente. Decir te quiero, como por ejemplo, como figuras de autoridad que somos de nuestros hijos, ¿cuál es el impacto, la realidad que puede generarse a raíz de que yo le diga a mi hijo te quiero? Es importante y cambia su mundo de una manera considerable. La declaración de ignorancia, que suena feo decir de ignorancia, pero cuando yo digo que no sé, se abre allí un mundo nuevo de posibilidades porque es cuando realmente puedo abrirme al aprendizaje. Oye, qué bueno que tocas eso, ¿no? Porque cuántas personas, Carlos, pues yo mismo en el pasado, para mí era muy difícil por mis egos decir no sé algo, ¿no? De pronto estoy dando una clase y alguien pregunta algo y prefiero hasta inventarme una respuesta, buscar cómo recurrir a dar una respuesta, aún sin saberla, solo por quedar bien. Entonces, el estar consciente de que esa declaración de ignorancia es tan poderosa y que abre tantas posibilidades, genera cambios. Pues, bueno, a mí en lo particular me generó cambio, una transformación interna, el entender, yo al declararme ignorante, no solo soy congruente con el mensaje que llevo, sino que aprendo, abro el espacio para el aprendizaje. Y ese es el mensaje también para la audiencia, entender que cuando no se sabe algo, decir no lo sé, te da un espacio de oportunidades infinito de crecer y de aprender. Sí, no, y no solo de aprendizaje, de crecer, oye, la liviandad que se siente, decir, oye, no sé, ¿y qué tiene eso de malo? Claro. No lo sé, a que yo me ponga a inventar respuestas que pues, fíjate, un escenario claro de cómo una declaración particular puede cambiar la realidad. Exactamente. Hablabas de la otra declaración del te quiero, lo que tiene que ver con el uso de esas palabras de amor, de conexión con las otras personas. Por allí, por cierto, vamos a dejar al cerrar el capítulo, unos consejos para crear una mejor realidad a través del lenguaje. Y uno de ellos que vamos a dejar tiene que ver con utilizar palabras
positivas, dulces, tiernas, armoniosas, amorosas. Y está muy alineado con aquello que planteaba San Agustín, ¿no? Pon amor en las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Entonces, no solo tienen sentido, sino que generan una realidad distinta y positiva cuando tú pones amor en tus palabras. Sí, sí, bueno, esos 6 consejos van a estar en el grupo de Telegram, así que allí está el link para que vayan a unirse. Fíjate, hablando de este tema de la gratitud, del amor y esas cosas, no sé si habéis escuchado, hay un libro llamado Los mensajes ocultos del agua. El escritor es Masaru Emoto, un investigador japonés. Y él realizó un trabajo que pues ha sido muy cuestionado en la comunidad científica porque aparentemente esos resultados no han podido replicarse y no seguía con rigurosidad el método científico. Pero bueno, está interesante, al menos habría que indagar un poco más si realmente... Sí, vi un documental, creo que salió en Discovery, un documental de eso. No sé si salió en Discovery, pero sí estaba por allí en internet. Y chequear si evidentemente hubo un rigor científico en todo esto, pero Masaru Emoto lo que hacía era como que estudiar los cristales de agua que comenzaban a formarse cuando el agua empezaba a congelarse en un periodo muy breve de tiempo. Comenzaban a formarse ciertos cristales, él los observaba al microscopio y la forma de los cristales cambiaba de acuerdo a los estímulos a los que había sido sometida esa agua. Entonces hay imágenes de el agua de un lago que está contaminado y se ve una cosa toda amorfa, fea. Sí. Y luego esa misma agua luego de una oración. Entonces se ve algo más formado, más simétrico, etcétera. Me pregunto cómo quedará el agua poniéndole la música de Bad Bunny. Sí, no, se lo hacen con rock, heavy metal, música. Y también salían cosas todas amorfas y ponían música clásica y algo más armonioso, palabras, etcétera. Entonces, bueno, lo curioso es que es lo que nos llevaba a reflexionar en este señor en el libro, que nosotros somos alrededor del 70% agua en nuestro cuerpo. Entonces el impacto que la forma en la que pensamos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas puede tener un impacto importante en nuestro bienestar. Así es, yo creo que acá la conclusión tiene que ir hacia darnos cuenta, ser cada día más consciente de la forma en que hablamos, de lo que expresamos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, partiendo por allí. Cómo nos comunicamos con las demás personas, qué transmitimos cuando nos comunicamos, y ese acto de conciencia es lo que puede ayudarnos justamente a generar realidades distintas, positivas, mejores realidades. Sí, a alejar todo esto del misticismo, de cosas abstractas. No, vamos a llevarlo a los hechos, al día a día. Cuando yo me expreso de forma adecuada, de forma serena, afectiva, respetuosa, sin quejas, sin lamentos, yo me siento de una manera. Si me expreso de otra forma, más grosera, me peleo con alguien y tal, ¿cómo me siento? Entonces llevémoslo a ese punto. ¿Y cómo hace sentir al otro? ¿Y cómo hace sentir al otro? Sí. Entonces es eso, es el llamado a cuidar lo que decimos, a ser respetuosos, a ser pulcros con el lenguaje y a construir una mejor realidad. Así es. Entonces, bueno, de esto se trataba el tema de las declaraciones. Sí. Creo que se puede entender a qué nos referimos en el mundo del coaching cuando hablamos del lenguaje como generador de realidades. Y recuerda que en Telegram vamos a dejarte entonces 6 consejos para crear una mejor realidad a través del lenguaje. 6 consejos que vas a poner, si así lo deseas, en práctica en tu vida día a día, para que veas cómo esa realidad empieza a cambiar para mejor. Nos despedimos. Nos despedimos.